Aleluya. Queremos darle la bienvenida a todas las personas, a todas y cada una de las personas que están aquí, particularmente a los que nos visitan y especialmente a Gina, que regresó de sus vacaciones en Veracruz. Sean todos muy bienvenidos. Antes de compartir la palabra, quisiera comunicarles, espero quizá ya todos saben, pero Gina ha estado en el hospital estos últimos 2 días haciendo estudios. Ella había estado teniendo algunos síntomas raros y finalmente fueron al médico la semana pasada. Yo dije Gina. Gina, me tienes controlado. Jenny Portillo. Y encontraron alguna situación extraña en su corazón. Están haciendo estudios. Estamos pidiendo que oren por ella, porque Dios puede hacer un milagro en su vida. Los doctores dicen que es muy probable que ella tenga que ser operada para cambiar una válvula en su corazón. Así que yo les pido que oren por ella. Y además de eso, yo creo que podríamos hacer algo práctico para ayudarla. Ustedes saben que ella ha estado cuidando a su mamá, que está muy ancianita, y si ahora ella es la paciente, como que la cuestión se pone un poco difícil. Entonces yo estaba pensando que quizá podríamos apoyarla llevando alimentos a su casa de vez en cuando, por ejemplo, o yendo a su casa para ayudarle en algunas cosas prácticas de la casa. No sé si eso sea una buena idea. ¿Ustedes piensan que sea una buena idea? ¿Alguien podría decir, yo puedo ayudar a Jenny en esta semana y en los días que vienen? No sabemos. Alguien, me gustaría ver algunas manos, que Dios ponga en su corazón el apoyar a Jenny y su familia. Vi como 4 manos, quisiera ver más. Si quisieran ser bendición para la familia Portillo, por favor, vamos a ayudarles en las maneras prácticas que Dios nos permita, porque somos una familia y yo no sé en cuanto a ustedes, pero para mí es una grande bendición tener a Carlos y su familia aquí en la iglesia. Es algo muy especial que Dios nos ha dado en él y en su familia, así que lo menos que podemos hacer es ser bendición para ellos también. Amén. Ok. Quiero hablarles hoy acerca de 2 personajes en la Escritura. Viendo cómo reaccionaron ante circunstancias difíciles en su vida y viendo cuál fue el fin de sus vidas. El primero de ellos se llama Ahitofel. Su historia la pueden encontrar en el libro 2 de Samuel y un poco en Crónicas también. Ahitofel era un hombre importante en el reino de David. Ahitofel estuvo con David desde el principio. Ahitofel fue el padre de uno de los valientes de David y eso me indica que Ahitofel y su hijo estuvieron con David en la cueva de Adulam. Cuando la Escritura dice que los endeudados y los
amargados de espíritu, fueron y se juntaron con David cuando era perseguido. De allí es donde Dios sacó a los valientes de David. Allí estaba Ahitofel también. Dice 1 de Crónicas 27:33, estableciendo dentro de la larga lista de funcionarios en el reino de David, dice el 27:33 que también Ahitofel era consejero del rey y Usai, arquita, era amigo del rey. Estos dos personajes son importantes en esta historia. Ahitofel era el consejero del rey. Era un asesor, era una persona cercana, muy cercana de David a lo largo del recorrido que hicieron desde la cueva de Adulam hasta el trono. En la historia breve y muy concisa que la Biblia nos da acerca de este varón, en el libro segundo de Samuel, capítulo 15, nos dice que Ahitofel estaba ofreciendo sacrificios. Y eso nos dice entonces que Ahitofel era un hombre temeroso de Dios. Y su relación con Dios era profunda, era tal que él recibía una revelación especial de parte de Dios, al grado que la Biblia dice en 2 de Samuel 16:23, dice que el consejo que daba Ahitofel era como si se consultase la palabra de Dios. La palabra de este hombre era una palabra de peso, era una palabra importante. Cuando él daba un consejo, era como que Dios había hablado. Era un hombre respetado, era un hombre entendido, era un hombre sabio, era el consejero del rey David. Y no solamente eso, sin mencionarlo por nombre, el Salmo 41, versículo 9, habla acerca de Ahitofel. Y dice allí: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. David se está refiriendo a Ahitofel. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: mi mejor amigo, el que tenía, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida. Este es el hombre del que estamos hablando. Un hombre que había caminado con David en los tiempos difíciles de persecución, de guerra. Un hombre que había dado su palabra de consejo continuamente para tomar las decisiones en el tiempo de dificultad y también en el tiempo en que se requería gobernar a la nación. Era un hombre que no nada más se había servido como en el gabinete del rey, pero era un hombre que había tenido una profunda amistad, una relación cercana, íntima. Era mi mejor amigo, dice David en el Salmo 41. La referencia completa allí dice: él alzó contra mí, se puso en mi contra. Es una referencia histórica de la vida de David, pero también es una referencia profética, hablando acerca de Judas. Jesús hizo referencia a este pasaje. Mi mejor amigo, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Y esa palabra se cumplió aquella noche. ¿Recuerdan cuando Judas metió el pan en el mismo plato que Jesús? Es importante entender estos detalles de la vida de Ahitofel.
el lugar que él ocupaba en la vida de David. Segundo de Samuel 15:31 nos sitúa en el tiempo de la rebelión de Absalón. Absalón se había levantado en contra de su padre y había hecho toda una confabulación con muchos de los jefes y a través de toda la nación para que se proclamara rey en lugar de David su padre. Y esta rebelión, que fue secundada por muchos, fue secundada también por Ahitofel. Y entonces, en el capítulo 15, versículo 31 del segundo libro de Samuel, dice: dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Esta fue una noticia terrible para David. Su mejor amigo, su consejero, en quien confiaba, el que de su pan comía, se ha levantado en su contra, se ha unido a la rebelión de Absalón. La pregunta en el corazón de David debe de haber sido: ¿por qué? ¿Por qué mi mejor amigo me hace esto? Dice allí el pasaje que entonces David oró diciendo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. David conocía a Ahitofel. David sabía que Ahitofel era un hombre con visión, con entendimiento, que su consejo era certero, era como si Dios hablara. Y entonces la oración de David es: entorpece, estorba, haz nulo el consejo de Ahitofel. Cuando Ahitofel se va con Absalón, de hecho la Biblia dice que Absalón lo mandó a llamar. Sí, Absalón envió por Ahitofel. Y eso me da a entender de que Ahitofel y Absalón habían tenido pláticas previas y habían llegado a algún entendimiento, y ambos estaban en contra de David, aunque Ahitofel no lo había manifestado así. Y ahora, cuando se ha unido a la rebelión, entonces deja salir todo lo que había en su corazón, Ahitofel. Entonces se revela lo que él verdaderamente pensaba y decía y anhelaba. ¿Cómo lo podemos ver? A través del consejo que Ahitofel le dio a Absalón. En el capítulo 16, versículos 20 al 22, está el primer consejo. Ahitofel le dio dos consejos a Absalón. Este es el primero. Le dijo Absalón a Ahitofel, versículo 20: dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. David había salido huyendo cuando le anunciaron que Absalón venía para tomar Jerusalén. En lugar de resistir, en lugar de presentar la batalla, David se salió con los fieles, con los que estaban de su lado. Y Absalón entró a Jerusalén y tomó posesión de la ciudad. Y entonces le pide consejo a Ahitofel, y Ahitofel le dice: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Y Absalón siguió el consejo de Ahitofel. A la vista del pueblo, entró en la tienda para estar con cada una de las concubinas de David, y
La intención de Ahitofel era: hazte aborrecible a tu padre. La intención de Ahitofel era causar una separación, causar una división. La intención de Ahitofel era que entre David y Absalón no hubiera ya más posibilidad de reconciliación. ¿Por qué? ¿Por qué tenía Ahitofel ese deseo de venganza? Ese deseo de humillar a David, ese deseo de causar esta división, de causar una separación irreparable entre David y Absalón. ¿Qué es lo que lo llevó allí? El segundo consejo de Ahitofel para Absalón está en el capítulo 17, segundo de Samuel 17, versículo 1. Entonces Ahitofel le dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Vean lo que está brotando del corazón de Ahitofel. Ahora ni siquiera le está diciendo: Absalón, tu padre salió aquí sorpresivamente, no está preparado, está cansado, está débil, alcánzalo y mátalo. Con eso vas a consolidar tu reino. Lo que Ahitofel dijo es: dame permiso de ser yo el que ahorita me junte hombres, y ser yo el que lo persiga, y ser yo el que lo atemorice, y ser yo el que mate solo al rey. No me interesa matar a los demás, yo quiero matar a David con mis manos. ¿De dónde le salió a Ahitofel ese odio, ese rencor, esa amargura? ¿De dónde le salió? Era el amigo, era el de confianza, comían del mismo bocado. ¿Qué lo llevó a abrigar tal sed de venganza? Que soñaba con ser él mismo el que matara a David. La clave la encontramos en la lista de los valientes de David, que se da en 2 de Samuel 23. Dice el versículo 34 que Eliam, uno de los 30, de los valientes, de los héroes en el reino de Israel, Eliam era hijo de Ahitofel. Y otro de los valientes de David se llamaba Urías Eteo. ¿Recuerdan ese nombre? Urías Eteo. Él era el esposo de Betsabé. Y Betsabé, nos dice 2 de Samuel 11:3, era hija de Eliam. Betsabé era hija de Eliam, que era hijo de Ahitofel. Aquí había una conexión muy cercana. El grupo de los valientes, ahí estaba Eliam, el hijo de Ahitofel, ahí estaba Urías, aquellos que habían hecho grandes proezas. Entonces Urías se casa con la hija de Eliam, que es Betsabé, y que es nieta de Ahitofel. Cuando David, en uno de esos momentos de locura, de desvarío, de insensatez al grado máximo, obliga a Betsabé
a venir a él para tener relaciones con ella, sabiendo que era una mujer casada, sabiendo que era la esposa de uno de sus valientes, sabiendo que era la esposa de uno de sus valientes que en ese momento estaba haciendo la guerra en contra de sus enemigos a favor de él. Él manda a llamar a Betsabé en una acción humillante, repugnante. David no tenía necesidad de hacer eso, pero lo hizo. Y eso marcó la vida de Ahitofel. Cuando Ahitofel vio lo que David hizo con su nieta y que además mandó asesinar al esposo de su nieta, algo se rompió en su corazón. Y Ahitofel, a partir de ese día, guardó un resentimiento, guardó un rencor, guardó una amargura que 9 años después lo llevaron a levantarse en contra de David. Ahitofel se enojó por lo que David había hecho, y eso es correcto. Pero el enojo lo llevó al resentimiento. El resentimiento lo llevó a la amargura. La amargura lo llevó a la falta de perdón. Y la falta de perdón lo llevó a un terrible deseo de venganza. Cuando llegó a ese punto, Ahitofel se olvidó de los años de amistad, de los tiempos en que pelearon juntos, de los tiempos en que sirvieron juntos, de las victorias que Dios les había dado juntos, de los tiempos de comunión que habían tenido alrededor de la mesa en la intimidad del hogar tantas veces. Ahitofel se olvidó de todo. Entró una raíz de amargura en su corazón. Y esa raíz fue creciendo, 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 hasta que lo consumió, hasta que lo devoró, hasta que lo llevó a cometer un hecho trágico. La Biblia dice, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos seáis contaminados. El problema no es que Ahitofel se haya enojado en contra de David. Debió de ir y decírselo en su cara: somos amigos. Tú y yo nos conocemos en las buenas y en las malas, y como amigo tuyo necesito decirte que estás mal, has obrado mal. Pero lo que Ahitofel hizo fue permitir que el resentimiento y la amargura echaran raíces en su corazón, y que esa raíz creciera de tal manera que se destruyó su corazón, su relación con David y con otros, y su relación con Dios. El resentimiento y la amargura son un estorbo tan terrible en la vida. La amargura, como dice Hebreos, estorba y contamina a muchos alrededor. Alguien que permite el resentimiento y la amargura en su corazón va a contagiar de ese resentimiento y de esa amargura a otros. Va a aprovechar cada oportunidad que tenga para compartir ese resentimiento y esa amargura, y va a arrastrar tras de sí a mucha gente. Pero el problema es que el resentimiento y la amargura, al primero que dañan, y muchas veces al único que dañan, es al que lo permite en su corazón.
Orville Swindle, mientras era misionero en Argentina, cuenta de una ocasión en que un predicador visitante llegó y él lo acompañó para ir y predicar a un cierto lugar. Y mientras estaba allí para predicar este hombre en la plataforma, él preguntó si había en la audiencia alguien que tuviera un problema en la espalda. Él había estado orando antes de subirse a aquella plataforma y él había sentido de parte de Dios que esto era así. Entonces, cuando él preguntó, inmediatamente una dama de unos 40 años levantó su mano y entonces le pidió que pasara, pero esta mujer no podía caminar, usaba unas muletas, así que con mucha dificultad ella pasó adelante a la plataforma. Y cuando ella llegó allí, entonces el predicador le preguntó algo que parecía un poco extraño. Le preguntó: ¿tiene usted resentimiento contra alguien? Y en ese momento la mujer se quebró, empezó a llorar y dijo: sí, tengo resentimiento contra mi padre. Y el predicador le dijo: necesitas perdonar a tu padre. Ella dijo: quiero hacerlo. Entonces el predicador puso la mano sobre ella y ella ¡pum!, se cayó. Algunos se acercaron para tratar de ayudarla, pero él les dijo: alto, no hagan nada. Y estuvo allí sin decir nada, pero orando por ella. La mujer en unos momentos más se levantó, completamente libre, completamente sana. El resentimiento la había enfermado, el resentimiento la estaba matando. A mí me sorprendió mucho escuchar hace un rato una palabra profética acerca de que Dios quería sanar huesos y articulaciones. Es que el resentimiento ataca la vida de la gente, no nada más en su alma, sino en su cuerpo también. Y hay muchas personas como esta mujer que estaba ya toda inválida y que necesitaba muletas para andar. Hay muchas personas que están sufriendo en sus huesos y asma y problemas respiratorios y muchos problemas de otra índole física a causa del resentimiento que han estado guardando en su corazón. Esto fue el caso de Ahitofel. La Biblia, el manual del fabricante, la palabra poderosa de Dios, tiene una advertencia desde hace mucho tiempo. En Levítico 19:18, Levítico 19:18, por favor, señálalo en tu Biblia. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Por qué el Señor puso este mandamiento en la palabra, en la ley, en Levítico? No seas vengativo y no guardes rencor, porque el Señor sabía el poder destructivo que tiene para nuestra vida, para nuestra alma y para nuestro cuerpo el guardar resentimientos, el permitir que la amargura eche sus raíces en nuestro corazón. Cuando Absalón se rebeló, Ahitofel lo siguió y
todo ese resentimiento acumulado, y toda esa amargura acumulada, y toda esa falta de perdón, y todo ese anhelo de venganza salió a relucir. La vida de David se hubiera acabado esa misma noche si Absalón hubiera seguido el consejo de Ahitofel. Allí, esa noche, David habría sido aniquilado. Pero Dios tenía otro plan. Dios le había dado a David un amigo en Usai. Y aunque Usai quería seguir a David porque era fiel a David, David le pidió: no vengas conmigo, tú serás mucho más valioso para mí si te quedas. Y le ofreces lealtad a Absalón, y Dios te va a usar allí. Entonces, cuando Ahitofel dio el consejo para destruir a David, Absalón, que había recibido a Usai, le preguntó: ¿y tú cuál es tu consejo? Y Dios usó a Usai para entorpecer el consejo de Ahitofel. En 2 Samuel 17:14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Y luego viene una explicación del cielo: porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y entonces viene el desenlace en la vida de Ahitofel. Cuando él vio que su consejo no se siguió, cuando él vio que su deseo de venganza no iba a poder ser consumado, entonces nos dice en 2 Samuel 17:23, y viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa, se ahorcó y allí murió. Ese fue el fin de Ahitofel. Vivir con resentimiento y amargura es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Vivir con resentimiento y amargura, al único que daña es a uno mismo. La amargura nos roba el gozo. La amargura nos enferma, nos causa artritis, asma, infartos, depresión. La amargura arruina nuestra relación con otras personas. La amargura estorba nuestra relación con Dios. Y la amargura se contagia con la gente que está alrededor de nosotros. Pero permítanme llevarles a otra persona en la Escritura. Si alguien tenía todo el derecho del mundo para estar resentido y amargado, ese alguien se llamó José. Él debía de estar muy resentido y amargado por las burlas de sus hermanos, por el rechazo que sufrió de ellos, por las ganas que ellos tenían de matarlo, porque finalmente no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo, porque después en Egipto llegó a la casa de Potifar y tuvo que sufrir el asedio constante de aquella mujer, la esposa de Potifar. Tuvo que sufrir las calumnias de esa mala mujer, y luego la injusticia de Potifar, y luego la ingratitud del copero del rey. Si alguien tenía el derecho de estar resentido y amargado, ese era José. Él debería de estar en aquella cárcel, en el rincón más oscuro, lamentando su vida, rumiando su rencor, soñando con el día de la venganza. Pero, y aquí está la clave. Aquí están los pasos de José, que
que nosotros necesitamos aprender. Primeramente, José rechazó el resentimiento y la amargura en su vida. José rechazó vivir la vida de un resentido y de un amargado. Lo que hizo José fue que él reconoció la mano de Dios en todas las cosas que le habían pasado. Dice Génesis 45, a partir del versículo 4, cuando sus hermanos finalmente a causa del hambre llegan a Egipto buscando pan, José no se revela inmediatamente a ellos. Ustedes saben la historia, pero finalmente aquí en el capítulo 45, versículo 4, José les dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dio la revelación que los dejó pasmados. Les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y entonces ellos se pusieron en guardia, porque ¿qué es lo que haría José con ellos ahora? ¿Qué es lo que José determinaría, siendo que ahora él era el hombre de la autoridad, el hombre que nada más con una orden podría mandarles cortar la cabeza a todos ellos? Y sus hermanos se quedaron sorprendidos. ¿Qué es lo que hará José? Y José les dice: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. ¿Qué cosa absurda es esta? No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Olvídense de las burlas, olvídense del rechazo, olvídense que me vendieron a la esclavitud, olvídense. Para preservación de vida me envió Dios. ¿Quién me envió? Para preservación de vida. No me vendieron ustedes, no me rechazaron ustedes, no me mandaron ustedes a esta vida, a una vida ingrata. No, fue Dios el que me mandó acá. Versículo 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Aquí hay un secreto poderoso para librarnos del resentimiento y la amargura y todas las consecuencias dañinas que eso tiene en nuestra vida. Necesitamos ver la mano de Dios en todas las cosas que nos ocurren, incluyendo las cosas malas, incluyendo las burlas y los rechazos, incluyendo las traiciones y las ofensas, incluyendo cualquier herida que cualquier otra persona pudiera haber hecho en contra tuya. José vio la mano de Dios en todo eso. No fueron ustedes los que me mandaron a Egipto, fue Dios el que me trajo, porque Dios tenía un propósito mayor para mi vida. Fue Dios. Y Dios usa todas las cosas para bien, para aquellos que le aman. No había resentimiento, no había en él amargura, no había en él falta de perdón. José no permitió que el resentimiento ni la amargura por cosas que habían ocurrido en su pasado determinaran su presente y mucho menos su futuro. Es una decisión que tú y yo necesitamos tomar. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La amargura y la ira, el rencor, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón son raíces que necesitan desarraigarse de nuestra vida. Podemos tomar medidas
superficiales. Podemos agarrar unas tijeritas y con mucho cuidado cortar las puntitas, como cuando se poda el pasto. Pero si hay mala hierba, la hierba va a seguir creciendo por más veces que podemos el pasto. Si nosotros queremos deshacernos de la mala hierba, necesitamos arrancarla desde su raíz. Y esto es lo que la palabra nos está diciendo. Esto es lo que hizo José. Necesitas desarraigar, arrancar de tu vida el resentimiento y la amargura, la falta de perdón. Estas cosas son como hermanitas que caminan juntas. Cuando hay resentimiento, viene la amargura, viene la falta de perdón, viene el deseo de venganza. ¿Sabes? ¿Cuándo perdonó José a sus hermanos? ¿Cuando llegaron donde él estaba? No, José ya los había perdonado desde antes. Miren lo que dice Génesis 50. Jacob había muerto y los hermanos de José pensaron: mientras nuestro padre vivía, como que José se comportaba porque pues estaba papá y como que papá nos protegía, pero ahora que papá murió, ¿qué es lo que va a hacer José? Ahora sí se va a desquitar. Entonces capítulo 50 versículo 17 dice: así diréis a José. Le dijeron: es que nuestro padre nos dejó esta instrucción. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Se daban cuenta de lo que habían hecho. Por tanto, ahora sus hermanos le dicen a José: te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Quizá ellos estaban temblando. Quizá estaban pensando: ahora sí se nos llegó el día del juicio. Te rogamos que perdones la maldad de tus siervos. Y entonces lo que José hace es que se pone a llorar. José se pone a llorar. ¿Por qué llora José? ¿Por qué llora José cuando sus hermanos le piden perdón? No sé, quizá él en un instante, porque sucede así en esos momentos, en un instante recorrió la película completa, recorrió las burlas y los rechazos, recorrió la esclavitud y el asedio y la injusticia y la ingratitud. Pero él lloró porque él ya los había perdonado. Lloró porque no era necesario que ellos se humillaran en ese momento delante de él. Les dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José los había perdonado de antemano. Eso es lo que un autor llama el perdón unilateral. Normalmente nosotros pensamos que si vamos a perdonar a alguien, ese alguien tiene que venir delante de nosotros, reconocer su maldad, pedirnos perdón con un corazón arrepentido y quizá lo perdonaremos entonces. Pero el perdón unilateral es el que se otorga sin que la otra persona siquiera reconozca su mal y mucho menos venga a pedir perdón. Es el perdón unilateral, es el perdón increíble, maravilloso, que sana las vidas, que desarraiga el odio, que desarraiga la amargura y que sana aún nuestros cuerpos.
Es el perdón que Dios nos da. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca fuimos nosotros a reconocer delante del Señor nuestra maldad, y nunca fuimos nosotros delante del Señor a reconocer, a pedirle perdón. Y sin embargo, siendo aún pecadores, Él murió en la cruz por nosotros para otorgarnos el perdón que no merecíamos. Y la Biblia nos exhorta, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo nos perdonó Dios? Con un perdón absoluto y unilateral. Cuando nosotros no lo merecíamos, Dios nos perdonó. Y esa es la manera que Dios quiere que nosotros perdonemos. El 2 de octubre de 2006, Charles Roberts, el lechero del pueblo, entró a la escuelita Amish en ese pequeño poblado. Los Amish son gente pacífica que vive el cristianismo de una manera radical. Charles se había preparado minuciosamente. Llevaba armas, llevaba sogas, llevaba cadenas. Estaba preparado para estar allí mucho tiempo y cumplir sus propósitos. Sacó a los adultos, sacó a los niños. Solamente quedaron en aquella escuelita 10 niñas de entre 6 y 13 años de edad. Charles era un hombre resentido. Nueve años antes, su esposa dio a luz a su primera hijita, pero la niña solamente sobrevivió 20 minutos y murió. Eso fue un golpe terrible para Charles. Su enojo lo dirigió en contra de Dios. 9 años. Él no pudo perdonar a Dios por haberle arrebatado a su chiquita. Y 9 años él estuvo rumiando aún en sueños su anhelo de venganza, y se soñaba abusando y atormentando a niñas para vengarse de Dios. Cuando se quedaron las niñas solas, les dijo: siento mucho lo que voy a hacerles, pero estoy enojado contra Dios y necesito castigar niñas cristianas para desquitarme, para quedar a mano con Dios. La maestra, cuando salió, inmediatamente llamó a la policía, y la policía llegó. Viéndose acorralado, Charles le dijo a las niñas: ustedes pagarán lo que le pasó a mi niña. Y entonces empezó a disparar en contra de ellas para matarlas. La escuela quedó cubierta de sangre por todos lados. Tan solo una de aquellas niñas preciosas había recibido 20 impactos de bala en su cuerpecito. 5 de ellas murieron y 5 quedaron con daños considerables en su salud. ¿Qué haces cuando algo así sucede cerca de ti? ¿Qué haces con un hombre como Charles Roberts, que permitió que el resentimiento y la amargura que había en su corazón echaran raíces profundas y germinaran hasta llevarlo a cometer un crimen atroz, abominable, indescriptible?
Quizá tú y yo haríamos algo diferente, pero los Amish, ellos no se dejaron aprisionar por el resentimiento, ni por la amargura, ni por el deseo de venganza. Al día siguiente, después de una reunión de oración que había reunido ahí a casi toda la población Amish de la región, el padre de una de las niñas asesinadas fue a la casa de la familia de Charles Roberts para decirles: los perdonamos. Vecinos Amish fueron a visitar a la familia de Charles Roberts para darle sus condolencias por la pérdida de su ser querido. Porque decían, ellos también han sufrido. Perdonar no es fácil. Perdonar no es barato. Cuando nosotros hemos sido ofendidos, cuando nosotros hemos sido lastimados, cuando nosotros hemos sufrido el golpe de la traición, del rechazo, del chisme, de la división, nosotros necesitamos tomar una decisión en nuestra vida. Tenemos que decidir odiar y vengarnos, o tenemos que decidir perdonar y ser sanados. José tomó la decisión correcta. José perdonó. José renunció a todo deseo de venganza. José entendió algo que nosotros necesitamos entender. La venganza es una prerrogativa divina. Solo Dios tiene el derecho de tomar venganza. Cuando nosotros decidimos tomar venganza por nosotros mismos, nosotros estamos usurpando una función que solamente le pertenece a Dios. La Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Sabes? Ahitofel no habría tenido que mover un solo dedo para desquitarse en contra de David. Ni un solo dedo hubiera tenido que mover. ¿Por qué? Porque Dios tomó las cosas en sus manos. David sufrió a causa de su pecado. David sufrió consecuencias terribles en su vida y en su familia a causa de su pecado a manos de Dios. Ahitofel no tenía necesidad de meterse en ese pleito. Una de las cosas que José hizo fue olvidar. La Biblia dice que José tuvo un hijo, su primer hijo. Cuando él tuvo a su primer hijo, escogió un nombre para él. Escogió el nombre Manasés. ¿Por qué escogió José el nombre Manasés para su hijo? Porque Manasés significa, y él lo dijo así: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. ¿Sabes? José decidió que él no viviría rumiando las heridas del pasado. José decidió que él no viviría recordando una y otra y otra y otra vez las cosas malas que le habían hecho en el pasado. Tú y yo necesitamos dejar que en nuestra vida nazca un Manasés. Necesitamos olvidar el pasado. Necesitamos dejar aquello atrás. La Biblia dice en Jeremías
43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo sabréis? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mi hermano, si tú has sido herido, si tú has sido lastimado, desarraiga el resentimiento de tu corazón. No permitas que la amargura llene tu alma. Sácalas. Olvida el pasado. Perdona. Renuncia a tu deseo de venganza. Y deja que Dios traiga cosas nuevas, cosas mejores. Caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios tiene cosas nuevas para ti. Cuando tú sueltas aquellas ofensas, cuando tú sueltas aquellas palabras que tanto te lastimaron, cuando tú sueltas aquellas experiencias que fueron tan dolorosas, cuando tú perdonas a tu padre, perdonas a tu madre, perdonas a tu mejor amigo, perdonas a tu pastor, perdonas a cualquiera que te ha ofendido, entonces Dios trae a tu vida algo nuevo y algo mejor. El perdón, el despojarse del resentimiento, el no aceptar la amargura, ayudaron a José para que él pudiera ver el cumplimiento de sus sueños. En lugar de vivir encadenado al odio, vivió en una gloriosa libertad que lo ayudaron a convertirse en un hombre de éxito, en un tremendo líder y en el que salvó de la muerte a naciones enteras. ¿Cómo quieres acabar tu vida? ¿Devorado por la amargura? ¿Devorado por el resentimiento como Ahitofel? ¿O quieres acabar tu vida disfrutando la bendición de Dios y el éxito y el ser un instrumento en las manos de Dios para traer sanidad y para traer vida a multitudes? Es tu decisión. Tú tienes que decidir. Un pastor fue llamado a la cabecera de un hombre moribundo. Era un hombre que nadie apreciaba. Era duro, amargado y hosco. Vivía en una cabaña destartalada en las afueras de la ciudad. Cuando iba a la ciudad dejaba en claro que no quería hablar con nadie y tampoco que nadie le hablara. Hasta los niños huían de él. La gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado y malo. Algunos pensaban que tenía una culpa secreta. Otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible y que era un fugitivo de la justicia. Pero todos estaban equivocados. La sencilla verdad era que cuando joven, un amigo le había ocasionado una grave ofensa, un grave daño. Y eso lo puso tan furioso que aquel día él dijo: lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y así lo hizo. Le contó al pastor que se sentaba junto a su lecho. Lo he recordado cada mañana y he pensado en ello cada noche. He maldecido a ese hombre 100 veces cada día. Y luchando para respirar, continuó. Y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo.